7:46 de la mañana, a esta hora le doy la bienvenida a este espacio a la doctora María Paula Romo, ex ministra de Gobierno. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchas gracias, Liz, buenos días, mucho gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro, doctora, para analizar algunos temas y quiero comenzar con lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional en torno a los procesos de fiscalización. El día de ayer, dicho por la presidenta de esa comisión, no fue calificado este proceso de juicio político al exministro de Energía, porque no hubo los votos necesarios, solo votaron a favor los de la bancada de la Revolución Ciudadana. Para algunos esto está fuera del orden legislativo, de lo que dicen las leyes, al haberse saltado algunos procesos, ya que habían otros procesos que quedaron pendientes en la administración anterior. ¿Cuál es su lectura de esto? Efectivamente, Elis, el día de ayer en la Asamblea, la Comisión de Fiscalización, creo yo, que intentó dar un paso más hacia lo que hasta ahora es el objetivo único del correísmo en la Asamblea Nacional. No han presentado ningún proyecto de ley, no han presentado ninguna iniciativa ni resolutiva siquiera, pero presentaron ya el juicio político contra la fiscal general en una agenda de ajuste de cuentas con la fiscal, porque cuando uno lee ese intento de juicio, pues es una lista de casos que incluso ya han sido sentenciados por la Justicia Nacional. Y en ese camino, en esa agenda de impunidad, el día de ayer pretendían pasar por alto los juicios que se encuentran a la cola, por decirlo de alguna manera, del periodo anterior. Y hay antecedentes distintos, una reforma a la ley que dice que deben ser tratados en orden cronológico, y me parece que esa fue la observación que recibió de los propios miembros de la comisión el día de ayer la asambleísta Aguirre, y por lo tanto hay un llamado a que se resuelvan y se sustancien primero los otros juicios que están en cola frente a esta prisa que tiene la Revolución Ciudadana de llevar a juicio a la fiscal general. Ahora, lo que se ha dicho, una vez que el CAL pues también calificó este pedido de solicitud de juicio político a la fiscal Diana Salazar, es que eso no significa que en el Pleno vayan a haber los votos, porque claro, a favor de eso sí votaron los representantes de ADN, del Partido Social Cristiano, pero dicen que esto de aquí ya no prosperaría al interior del Pleno, por las posturas que también se han hecho evidentes. Bueno, pues efectivamente son dos votaciones distintas. En el caso de Construye, que es a lo que yo puedo referirme claramente, hemos puesto una alerta sobre esta agenda de impunidad, lo dijimos desde el primer día. No vamos a modificar nuestra posición, no será con nuestro respaldo que lleven a juicio por asuntos jurisdiccionales a una fiscal general. Eso es totalmente contrario a lo que se debería lograr en el país. Es exactamente el mensaje de impunidad contra el que nosotros vamos a trabajar, y esa será nuestra posición. Así lo fue en el CAL, así lo será en el Pleno, y como usted bien dice, anunciaron una posición similar tanto el presidente de la República cuanto el Partido Social Cristiano, y ahora habría que esperar sus pronunciamientos en el Pleno. Pero guarda coherencia el haber anunciado esas posturas con lo que se hizo pues a través del CAL, de haber calificado esta petición. Cada organización tendrá que responder por lo suyo, pero en nuestra opinión esa petición no debía ser calificada con ese contenido porque se trataba de asuntos jurisdiccionales, como incluso lo dice la Unidad de Técnica Legislativa en un informe sobre este caso. Esa fue nuestra posición y actuamos en consecuencia, votando en contra de la calificación del juicio. Ahora, claro, muchos dicen por qué se habla de impunidad cuando se trata ya de casos sentenciados, casos de corrupción que ya fueron sentenciados. ¿Qué es lo que se buscaría a través de este juicio de la fiscal lograr en ese sentido? No hay que olvidar que los casos aún ya sentenciados en materia penal siempre son objeto o pueden ser objeto de un recurso de revisión. Y esto hay que tenerlo en mente porque por eso es tan importante también el concurso de la Corte Nacional. Miren ustedes, en las últimas horas ha salido Rafael Correa a defender un concurso tan cuestionado a nivel nacional, cuestionado por quienes elaboraron el banco de preguntas, por la forma en la que se está haciendo, porque ahí también se juega la agenda de impunidad. Y en efecto, siempre podría a un sentenciado un caso penal ser objeto de este recurso de revisión. Por eso, el camino de poner estos casos en un juicio político y convertirlos en un punto para una potencial censura a la fiscal general
es también el camino de construir una narrativa de que no hay un motivo por el cual han sido sentenciados, y estamos hablando de casos tan delicados como los temas de Odebrecht en el Ecuador, sentenciados en muchos otros países de América Latina, entre otros casos. Estamos hablando de casos de violación, estamos hablando de una lista de casos en los que el correísmo tiene un interés político específico, en donde está sentenciado desde Rafael Correa hasta sus exministros, colaboradores, aliados, y por eso es tan importante, y por eso vemos desplegarse una agenda de justificación de estos casos, armando una narrativa en donde podría estarse preparando, al menos ese es nuestro temor, podría estarse preparando una revisión de esos casos. Y en ese sentido, ¿cómo juegan los tiempos también y quién puede pronunciarse? En el caso de la selección de jueces de la Corte Nacional, un proceso plagado de irregularidades construye e impulsa un juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura y dos vocales. Entre las causales pues figura también este tema, pero eso pudiera no ser tratado en este periodo legislativo. Eso hace que el concurso de jueces avance, mientras por el otro lado se ve el proceder de la Comisión de Fiscalización, pero sin embargo continúan actuando sin hacer caso a lo que dice la norma expresa. ¿Quién entonces pone un freno? ¿Cuál es ahí también la salida? ¿Quiénes son los llamados? Bueno, efectivamente lo que pasa hoy en el Consejo de la Judicatura también es parte de esa agenda de impunidad que vive el país. Nosotros seguiremos desde una posición minoritaria en este momento en la Asamblea, pero creo que con gran respaldo a nivel nacional, nosotros seguiremos levantando la voz sobre lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es precisamente un concurso muy cuestionado, en donde, entre otras cosas, se definirá en qué manos están las salas penales de la Corte Nacional. Hay mucha presión sobre este tema en este momento y el que los ojos de todo el país se encuentren ahí creo que es un paso adelante. La propia Corte Nacional ha discutido sobre este tema el día de ayer. Vemos a Rafael Correa defendiendo el concurso, este concurso en donde el presidente actual del Consejo de la Judicatura ha colocado a familiares del señor Allenberg Vera, del Consejo de Participación Ciudadana. Ya sabemos también cuál es su vinculación política. Es claro entonces que hay una nueva intencionalidad, hay un nuevo intento de meterle la mano a la justicia, como lo ha hecho Correa y el correísmo ya desde hace varios años. Lo que pasa es que hace algún tiempo lo decían con todas sus letras y hoy no necesariamente, hoy lo están tratando de hacer con otros mecanismos. Doctor, y no quiero dejar de preguntarle también su opinión sobre otros temas, por ejemplo, el nombramiento, ¿no?, de la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, una vez que ella, claro, ha sido enfática en decir que ha conversado con la policía, dejando claro que mientras ella fue abogada en libre ejercicio, defendió a personas que estaban involucradas en el caso Ispol, y ahora pues forma parte del otro lado. ¿No le hace ruido quizás en ese sentido? En mi opinión, Liz, es delicadísimo que quien fue en su ejercicio privado, y cualquier persona puede en su ejercicio privado defender a los clientes que así considere, pero en este caso estamos hablando de la operación más grande de perjuicio en esta negociación de bonus swap en el caso del Ispol. El caso del Ispol, Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, es el encargado de la salud y de la jubilación de los más de 50,000 policías del país, del futuro de 50,000 familias, y en este caso hablamos de un juego, de una manipulación, de una estafa con bonos que llegó a ser de $1,000 millones con la complicidad de casas de cambio, de agentes, incluso del DECEVALE, que es el organismo de compensación del mercado bursátil ecuatoriano. Esto no fue una puesta en escena, no es una sospecha. Tenemos comprobación, tenemos personas procesadas en Ecuador y en Estados Unidos, tenemos recursos congelados en Ecuador y en Estados Unidos, y el autor de la operación más grande de todo este esquema fue defendido por la actual ministra encargada del Interior, que no solamente está al frente de la Policía Nacional por este encargo en este momento, sino que eventualmente podría convertirse en la presidenta del directorio del Ispol, porque así manda la ley, que quien ocupe ese ministerio tiene que presidir el Ispol. Por supuesto, eso me parece delicadísimo, un complejo conflicto de intereses al momento de aceptar el encargo del Ministerio del Interior, y más complicado que todo eso, Liz, que en su calidad de ministra
se haya permitido hacer declaraciones defendiendo a quien fue su cliente, pero que también perjudicó por más de 300 millones en una operación a la Policía Nacional. Ahora, doctora, todavía no se conocen detalles de la estrategia de seguridad. En campaña se anunció un plan Fénix, pero lo que sí se dijo es que se solicitaba a los gobernadores de las distintas provincias trabajar también en el sentido de disminuir la ola de violencia, ¿no? Y lo que sí es que ahora cambian a 4 gobernadores en menos de 8 días de haber sido posesionados. Liz, como construye y en lo que nos corresponda en la Asamblea Nacional, estamos a la espera y a la expectativa del plan de seguridad del presidente de la República, listos para apoyar lo que signifique que el Estado va a someter a las organizaciones criminales, no a negociar con ellas, no a ceder con ellas, no a darles privilegios ni beneficios. Hoy la Asamblea empieza a debatir, por ejemplo, la ley económica urgente, en donde se contempla un beneficio para quienes contraten a personas que hayan estado presas en el último tiempo. En nuestra opinión, eso es seguir enviando los mensajes equivocados. Entreguemos beneficio a quienes contraten a los mejores estudiantes, a los mejores graduados, a los abanderados, a quienes se esfuerzan para actuar de manera correcta todos los días en el país, y dejemos de enviar mensajes de beneficio, de privilegio, de compensación a quienes han actuado contra la ley. En todo lo que sea mano dura contra las organizaciones criminales, respaldaremos el plan de seguridad del gobierno y estamos a la espera de que se anuncie. Para nosotros, el mensaje a las organizaciones criminales es extradición y cárcel, no negociación. Y en ese sentido respaldaremos las iniciativas del gobierno que se encaminen así. Quiero agradecerle, doctora Romo, que nos haya acompañado esta mañana con su análisis en 24 horas. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Luis. Un buen día también.